Muy buenas amigos de Warhammer Historia. Hoy vamos con un nuevo vídeo de Arcas del Augurio. No sé si será el último vídeo de Arcas del Augurio Angron. No sé si lo dividiré en dos o en uno. Ya lo veré porque no quiero que queden muy extensos. Y nada chicos, que disfrutéis del vídeo y nos vemos en próximos. Os habla Warhammer Historia. Con el destino de sus fuerzas pendientes de un hilo, y la amenaza de los devoradores de mundos acechando como unas sombras, dio la orden de retirada. Entre el clamor de las armas encendidas y las estelares de destrucción, las naves leales lucharon por escapar de las garras de la perdición. Algunas lograron esquivar el destino que les aguardaba, mientras otras, envueltas en el abrazo de la condena, fueron abandonadas a su suerte en el tumulto de la batalla cósmica. En el epicentro de la tormenta, el titánico Angron, señor de la guerra y encarnación de la furia desatada, descendió sobre el campo de batalla con una ferocidad que eclipsaba las mismísimas estrellas. A su paso, las fuerzas leales se estremecieron sabiendo que la ira del conquistador les perseguía sin tregua. Los más dañados, incapaces de mantener el ritmo, quedaron atrás, mientras que aquellos atrapados en el feroz abrazo del combate luchaban por la supervivencia. Mientras la estrella de Malak se convertía en el epicentro, el exsanguinador y su flota oscura saltaban las defensas que rodeaban Malak Bael. En un acto de valentía, el almirante Abcontis desplegó sus fuerzas con una estrategia mortal, enviando sus contingentes en arcos flanqueantes para cortar las alas de la herejía. Con cada maniobra calculada, las fuerzas leales arrasaron el campo de batalla, desencadenando una tormenta de fuego que consumía a sus enemigos con la implacable determinación. Pero el destino, caprichoso y cruel, jugaba con las voluntades de los guerreros. Mientras los caballeros grises del implacable irrumpían en la refriega con una ferocidad divina, el señor del capítulo ducal dirigía sus huestes con una determinación inquebrantable. La llegada impetuosa de Angron y sus secuaces cambió el curso de la batalla. La esperanza se desvaneció ante el embate de la furia desatada, y en medio del caos y la desesperación, las fuerzas del bien y el mal se fundieron en una guerra total. Angron, envuelto en llamas, descendió a Malak Bael, una figura monstruosa cuya presencia desataba el caos a su alrededor. A su paso las llamas bailaban como espectros vengativos, pintando el cielo con una oscura estela de humo que anunciaba su llegada. Con la certeza de un dios iracundo, sus ojos ardían con determinación de un guerrero que conocía su destino. Para Angron solo existía un objetivo: el motor coral. Este enjambre de energías entrelazadas y almas ardientes se extendía como una constelación en miniatura, una sinfonía de poder empirio que llamaba la esencia desgarrada. En su furia incandescente no le importaba el resto de Malak Bael ni los designios de Abaddon. Su única pasión era la destrucción del faro y la aniquilación de aquellos hechiceros leales que osaron convocarlo. El descenso de Angron a través de la atmósfera era una exhibición de poder desenfrenado. Las nubes, como titanes dormidos, se estremecían ante su llegada, mientras él, con un rugido que sonaba en lo más profundo de la tierra, se lanzaba hacia ellas. Los relámpagos clamaban en homenaje a su presencia, y las nubes se apartaban como si una fuerza primordial las arrancara de cuajo. Bajo él la ciudadela imperial se erguía como un bastión. Angron la contemplaba con desprecio, pues sabía que aquel no era el hogar del emperador. Mientras las defensas Ícaro rugían en protesta, él las atravesaba con una determinación inquebrantable, su cuerpo resistiendo el asedio de fuego y láser como un coloso inmortal. Con cada paso, la furia de Angron crecía, alimentada por la rabia de un ser torturado y el eco de los clavos del carnicero en su mente.
Cada embestida era una declaración de guerra contra la cordura y la razón, una manifestación de su voluntad indomable. Partiendo torres y desgarrando fortificaciones, avanzaba como un dios de destrucción. En medio del fragor de la batalla, Angron se precipitó hacia el corazón de la fortaleza, desafiando la furia del cielo y la cólera de los cañones que rugían en su contra. A su alrededor el estruendo de los motores y el zumbido de los misiles anunciaban la llegada de una escuadrilla de cañoneras Valquiria. Pero el Ángel Rojo eran meros insectos que se atrevían a desafiar su poder. Esquivó sus disparos con la gracia de un dios enloquecido y se abalanzó sobre ellas con la ferocidad de un titán. Una tras otra las aeronaves cayeron ante su furia, hasta que la última fue atravesada por su espada. Un rayo de destrucción que cortó el cielo antes de que la máquina se desplomara. Pero Angron no se dejaba llevar por el frenesí de la batalla. A pesar del constante martilleo, resistió la tentación de precipitarse hacia ella. No buscaba simplemente la victoria, sino la humillación total de aquellos que osaron desafiar al dios de la sangre. Con cada paso, cada pisada que hacía temblar la tierra, Angron recordaba su pasado, el palacio imperial y la mirada fría y despiadada que lo observaba desde las alturas. «No seré un negado», rugió Angron, mientras avanzaba hacia las puertas de la ciudadela. Ante él se alzaban cientos de soldados, desesperados por detener al demonio que se abalanzaba hacia ellos con la furia de 1000 tormentas. Los tanques rugían y las armas de las torres giraban en su dirección. Pero para Angron eran simples obstáculos en su camino hacia la gloria. «¡Sangre para el dios de la sangre!», bramó Angron, su voz resonando como un trueno en el medio de la carnicería. Con cada golpe de su espada, cada embestida contra las líneas enemigas, dejaba un rastro de destrucción a su paso. Los leales caían como hojas ante su ira, mientras él avanzaba como un dios de la guerra imparable e inquebrantable. Con un desprecio palpable, Angron contempló a aquellos que se atrevían a interponerse en su camino, soldados indignos que apenas merecían el nombre de guerreros. Con un bramido de rabia que sacudió los cimientos, Angron se lanzó hacia lo alto, su hacha y espada cortando el aire con la fuerza de un cataclismo. Golpeó las imponentes puertas de la ciudadela con una furia sin igual. Ante la fuerza de su voluntad y la ferocidad de sus golpes, se hicieron añicos como si fueran meras hojas de papel. Las bisagras se quebraron, las cadenas se rompieron y las puertas, símbolos de la presunción del enemigo, se desplomaron con estrépito, sepultando en su caída a los desdichados que osaron resistirle. Angron entonces desplegó sus alas con un estruendo ensordecedor, desafiando al mismísimo mundo con un rugido que se oía por todas partes. Miró al cielo manchado de sangre y fuego, donde los vientos de la disformidad se alzaban en respuesta a su llamada. Sabía que sus guerreros orbitales lanzaban naves de artillería hacia el campo de batalla, mientras los demonios de Corre se congregaban en las sombras del más allá, ávidos de sangre y cráneos para su señor. Mientras los cañones enemigos rugían en su contra, un tanque superpesado emergió de las entrañas de la fortaleza, lanzando un proyectil colosal en su dirección. Pero Angron desvió con un gesto despectivo. La explosión abrió una brecha en las murallas, y Angron se lanzó hacia adelante, hacia las filas de aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Los clavos del carnicero martilleaban su mente, una sinfonía de odio y furia que lo impulsaba hacia adelante. La fortaleza se extendía ante él como una herida abierta, y Angron se abalanzó sobre ella con la determinación de un dios vengativo. Desde cada puerta y trinchera surgían enemigos mortales,
pero para él solo eran pequeños obstáculos en su camino hacia la destrucción. Con cada golpe de su espada, cada embestida de su ira, arrancaba la vida de aquellos que se interponían en su camino, hasta que la fortaleza misma temblaba ante su presencia. A medida que Angron se adentraba más profundamente en la fortaleza, y el punto muerto se intensificaba en el vacío, la batalla de Malak Bael se sumía en el caos. Millones de vidas se perdían en un frenesí de violencia, y ni siquiera el poder del motor coral podía contrarrestar el torrente de sangre que alimentaba al favor de Khorne, cuya influencia se extendía cada vez más. En la oscuridad del espacio, el almirante Abcontis se mantenía firme en su puente de mando, rodeado de informes estratégicos, órdenes y plegarias. Mientras dirigía la batalla desde su atril de mando, confiaba en sus subordinados para manejar el honor de Terra y mantener la perspectiva estratégica. Mientras tanto, en el vacío, el almirante Pell avanzaba implacablemente contra los restos de la flota del Clarín Funesto. En la superficie de Malak Bael, la batalla se dividía en tres frentes distintos. El exsanguinador, liderada por una fuerza traidora sobre el polo norte del planeta. El crucero de ataque de los Caballeros Grises lideraba las fuerzas leales en un enfrentamiento mortal con el exsanguinador. Y cerca del ecuador del planeta, el Conquistador y sus aliados herejes asediaban la fortaleza de luz. Abcontis comprendía que esta última amenaza era la más peligrosa, y así creó una tercera zona de combate para frenar el frente del Conquistador y su flota invasora. Mientras luchaba con las naves enemigas, una nave de abordaje de los Devoradores de Mundos logró penetrar las defensas del honor de Terra y lanzó un asalto contra la nave imperial. El teniente Escipión, al mando de una guardia de honor de ultramarines, informó a Abcontis sobre el terrible asalto liderado por Karn el traidor. La situación era desesperada. Karn y sus seguidores habían causado estragos al bordo del honor de Terra y se dirigían hacia el puente de mando con un mensaje urgente. Escipión insistió a Abcontis a abandonar la nave si quería sobrevivir. En el arca del augurio, la marea de la batalla rugía a su alrededor. Una sinfonía de destrucción y desesperación que sacudía el corazón estigio. Apofjar y Quen y los magísteres restantes se encontraban en un mar de incertidumbre, naufragando entre la devastación de su flota destrozada. En medio del caos, quien aún aferraba la esperanza de que Tzench los había guiado hasta Malak Bael en busca de un tesoro mágico que aún podía obtener. Insistían que los tejetomos debían permanecer en las sombras, aguardando el momento oportuno para actuar. Por otro lado, Crade abogaba por la huida. Para él era la única opción sensata que les quedaba, y aún tenían en su poder el arca del augurio, una herramienta para cumplir la voluntad del gran mutante. Mientras tanto, Laxet el oyente, quien había mantenido un silencio ominoso hasta ese momento, le reveló que una voz inquietante susurraba entre los conductos del pasillo del arca, un murmullo de estáptica y maquinaria. Ante la pregunta de Quen sobre si podía ser la voz de Tzench, la respuesta quedó suspendida en el aire, envuelta en la incertidumbre. De repente, el trío de azotados sintió que el arca temblaba bajo sus pies y el latido que retumbar de los lejanos motores cambiaban su ritmo. Perplejos, observaron cómo destellos de cobre y plata fluían por las estructuras del navío, reparando placas y cables como si fueran tejidos vivos. Antiguos sistemas armamentísticos y dispositivos de escudo cobraban vida ante sus ojos, manifestando una existencia que predecía incluso a la humanidad. Luces fatuas, danzantes y tilteantes serpenteaban por los pasillos y se infiltraban entre los monitores en gris. En el corazón de la cámara, el portal disforme del arca cobró vida. Sus energías empíricas bailaron en una tormenta, respondiendo a la llegada de un mal tan antiguo como inquebrantable. Bastor, el arquífice, erguido sobre la espina dorsal del corazón estigio, alzó su martillo de bronce con un estruendo atronador y lo estrelló contra la quilla del navío.
El impacto resonó como un trueno, haciendo que la nave girara bruscamente, encaminándose de nuevo hacia la furia de la batalla. La batalla alcanzaba su clímax mientras las fuerzas imperiales luchaban desesperadamente contra las oleadas interminables de herejes y demonios que se precipitaban sobre la fortaleza de la luz. Angron, en medio del caos y la carnicería, era una figura colosal de furia imparable, su presencia oscura y su sobrenatural proyectando una sombra sobre el campo de batalla, eclipsando incluso el resplandor del motor coral. Mientras los cañones de cráneos y las hordas de córneo asaltaban las defensas de la fortaleza, las fuerzas imperiales luchaban con ferocidad desesperada. Los artilleros disparaban cortinas de fuego desde las almenas, mientras los ogretes se enfrentaban a los devoradores de almas y aplastadores con escudos de asedios improvisados. Sin embargo, por cada hereje que caía, parecían surgir otros dos para ocupar su lugar, y las defensas de la fortaleza se tambaleaban bajo el implacable asalto. En el corazón de la batalla, Angron se abría paso entre los enemigos con un frenesí enloquecido. Su hacha aplasta vértebras y su espada cortando todo a su paso. Los devoradores de almas y los demonios de Cornel le seguían, desatando una tormenta de destrucción a su alrededor. Cada golpe de Angron parecía abrir nuevas brechas en las defensas de la fortaleza, mientras su furia se alimentaba de la carnicería a su alrededor. Mientras tanto, en otros puntos del campo de batalla, las fuerzas imperiales luchaban por mantenerse firme ante las embestidas de los devoradores de mundo y sus aliados. En la ciudad espacio-puerto de Timón Sagrado, los regimientos del Astra Militarum se enfrentaron a las hordas, mientras que los hijos de Medusa y los puños imperiales luchaban desesperadamente por avanzar. El incesante rugido de la batalla envolvía a Malak Bael, mientras el motor coral alcanzaba su apogeo, impulsado por las energías psíquicas liberadas. El poder de la disformidad se manifestaba de formas nunca antes vistas, distorsionando la realidad y desatando fenómenos desconcertantes en todo el sistema. En la fortaleza de la luz, la lucha alcanzaba su punto culminante. Angron, debilitado por la explosión de energía psíquica, luchaba por mantenerse en pie mientras los demonios de Corne se desvanecían a su alrededor. Los leales, animados por las crecientes influencias del motor Croal, redoblaron sus esfuerzos para repeler a los invasores. Mientras tanto, en la órbita de Malak Bael, las fuerzas navales imperiales libraron una encarnizada batalla contra los herejes. Los refuerzos liderados por el almirante Alquilant Pell se lanzaron al combate enfrentándose a las flotas enemigas. Cada nave, cada cazabombardero contribuía a la lucha por el control del espacio sobre el planeta. En el corazón del motor coral, la inquisidora Glorie Magna dirigía su acto final de desesperada devoción al emperador. Desafiando a los tecnovagos y sacerdotes marcianos, desactivó los limitadores del motor, permitiendo que todo su poder se desatara por completo. El resplandor psíquico inundó el Sanctum, afectando a todo el sistema y más allá. A medida que el motor coral alcanzaba su máximo potencial, los efectos se hacían evidentes en todo Malak Bael. Visiones, voces extrañas y fenómenos inexplicables asolaban a las fuerzas en combate, mientras la influencia psíquica se extendía a través del espacio. A pesar de los riesgos y las consecuencias impredecibles, el plan de Magna parecía surtir efecto, fortaleciendo a los leales y debilitando a los traidores. Angron, rodeado por el devastador fuego psíquico de los caballeros grises, se retorcía de dolor mientras su cuerpo se desintegraba lentamente bajo la implacable acometida de los proyectiles y las energías psíquicas. Sin embargo, su furia no se extinguía, y su determinación seguía siendo tan feroz como siempre. Aunque debilitado, aún luchaba contra todo su ser, rugiendo y lanzando ataques desesperados contra sus enemigos. Los devoradores de almas que lo acompañaban continuaban la embestida, enfrentándose valientemente a los caballeros grises, con una ferocidad totalmente desmedida. Uno tras otro intentaban romper las filas enemigas, pero eran abatidos implacablemente por el poder combinado de las armas y las habilidades psíquicas de los guerreros de los Adeptus Astartes. A pesar de ello, su mera presencia en el campo de batalla
era una constante amenaza, y su determinación infundía terror incluso en los corazones más valientes. Mientras tanto, en el Sanctum del motor coral, la batalla alcanzaba su punto álgido. Los caballeros grises luchaban con fiereza contra los devoradores de almas, desplegando todas sus habilidades y recursos en un intento desesperado por derrotar a las fuerzas del caos. El santuario resonaba con la fuerza y el clamor de la batalla, mientras las explosiones y los choques de armas llenaban el aire con un estruendo ensordecedor. Dama Magna, a pesar de su terrible destino, no vacilaba en su deber, y aunque gravemente herida y rodeada por las llamas del látigo del fuego del devorador de almas, seguía invocando los rituales de abjuración y resistiendo con todas sus fuerzas. Su sacrificio era una muestra de la firmeza y la devoción del imperio hacia la causa del emperador, incluso en los momentos más oscuros. El motor coral estalló de una fuerza titánica, desatando una onda expansiva que sacudió la fortaleza de la luz hasta sus cimientos. Caballeros grises, devoradores de almas y los pocos supervivientes de la batalla fueron arrastrados por la explosión. Algunos fueron consumidos por el fuego, otros despedazados por la fuerza del impacto. Angron, envuelto en la furia de la detonación, se vio arrojado hacia el abismo disforme. Durante un instante, su ser fue desgarrado por las energías caóticas, su forma física y su conciencia fundiéndose con la disformidad misma. En ese breve lapso experimentó una sensación de éxtasis indescriptible, una fusión con la esencia misma de la violencia y el caos. Sin embargo, en medio del caos de la disformidad, una fuerza más antigua y poderosa lo llamaba, una presencia oscura y antigua, más allá de toda comprensión. Extendió una mano hacia él, ofreciéndole un poder inimaginable a cambio de su lealtad. Angron, cegado por la furia y la sed de destrucción, aceptó la oferta sin vacilar. Cuando emergió del abismo disforme, Angron ya no era simplemente un primarca de los devoradores de mundos, sino un ser transformado por el poder aún más poderoso de Khorne. Sus ojos brillaban aún más con la luz demoníaca, y su piel estaba marcada por runas de poder profano. Con un rugido de triunfo se alzó sobre las ruinas humeantes de la fortaleza de luz, listo para desatar su furia en un nuevo momento. Mientras la sangre corría en ríos por el planeta, el maestro de flota Abcontis, a bordo del Honor de Terra, lideraba una punta de lanza de naves de la Guerra Imperial en un ataque desesperado a baja órbita contra el Conquistador y sus naves escolta. Primero una y luego otra nave hereje se hicieron pedazo bajo los cañones imperiales, y sus restos cayeron a la atmósfera de Malak Bael. Herido en todo su flanco de estribor, con la explosiva descompensión y expulsando al vacío de su retorcida tripulación y las tormentas de fuego que azotaban sus cubiertas de armas, el espíritu salvaje del Conquistador se rebeló, reacio a ser asesinado. El espíritu máquina embrujado de la nave activó sus motores disformes y se transportó de golpe al Imperio. Sin embargo, seguir cumpliendo con su deber le costó caro a Abcontis. Como había predicho el teniente Escipión, nada podría detener a Karn. La última transmisión del maestro de flota fue una apresurada retahíla de órdenes, con un telón de fondo de gritos y disparos, y el chasquido de los dientes de las cadenas al atravesar sus huesos. Terminó con 3 palabras rugidas con una voz monstruosa, captadas por el transmisor Vox de Abcontis y transmitida a sus horizontes capitanes. ¡Mata! ¡Mutila! ¡Quema! La cúpula de Sanctum se estremeció y luego se desmoronó en un estallido de fragmentos acristalados. Angron, convertido en un ser de pura ira, ascendió como una llama voraz, llevando consigo la esencia misma del motor coral. Los brillos rojos de su furia se desbordaron en un torbellino, un cataclismo psíquico que resonó en todo el sistema de Malak Bael. La tormenta de energía estalló en el espacio, retorciendo y distorsionando la realidad a su paso. En el Sanctum, el fuego divino de Khorne envolvió todo a su paso, consumiendo incluso las estructuras más sólidas. Los aullidos de los condenados y los clamores de los devotos llenaron el aire, mientras el desatado Angron, ahora liberado de su plenitud,
se extendía como una marea de destrucción. Las almas atrapadas en la espiral de la guerra eterna encontraron un final tumultuoso en el rugido del Primarca. En órbita, las naves imperiales observaban atónitas cómo la tormenta psíquica se extendía distorsionando los campos de energía y dejando caos a su paso. Los refuerzos del Aquila Pel que llegaban esperanzados se vieron envueltos en la furia desatada del motor coral y se dispersaron incapaces de enfrentar el poder que ahora dominaba el espacio. En tierra, los últimos bastiones de resistencia imperiales se vieron envueltos en el caos. Las fuerzas herejes, privadas de su ancla en el motor coral, se desmoronaron en medio del torbellino de destrucción. Los devotos de Kor, cegados por la ira divina, lucharon con aún más ferocidad. Pero sus esfuerzos fueron en vano ante la furia desatada que ahora los consumía. Con la extinción del motor coral, la guerra de Malak Bael llegó a un abrupto y cataclismo final. Las fuerzas terrestres que no sucumbieron en la primera explosión quedaron atrapadas en un mundo en descomposición, presenciando erupciones de magma y la súbita desesperación de la atmósfera y los polos magnéticos de Malak Bael. Algunas evacuaciones se llevaron a cabo con éxito gracias a la valentía de los pilotos de los marines espaciales, quienes desafiaron los cielos en llamas para rescatar a sus camaradas del brazo de la muerte. Sin embargo, muchos encontraron su final en lanzaderas que sucumbieron ante las rocas incandescentes expulsadas por la Tierra, mientras otros ejércitos enteros fueron engullidos por el océano de lava. Simultáneamente, una onda de choque empírico surgió del motor coral, desgarrando el tejido de la realidad a su paso. Naves de todas las facciones fueron arrastradas a la disformidad. Algunas emergieron en lugares desconocidos, mientras que otras se perdieron para siempre. Aquellas que no fueron transportadas de inmediato sufrieron el embate del colapso de Malak Bael, acosados por una nube de escombros que causó estragos. Malacra, ya envuelta en llamas, recibió el impacto de un fragmento del planeta del tamaño de un continente, acabando con toda vida en cuestión de minutos. Malakbar y hasta el lejano Malakshet sufrieron violentas tormentas de escombros que destrozaron sus terrenos e intoxicaron sus atmósferas. El almirante Aquila Pel y sus naves supervivientes que avanzaban a toda máquina para asistir en Malak Bael se vieron alcanzadas de lleno por la explosión, sufriendo incontables bajas. Pero aquellos que murieron en el cataclismo eran los más afortunados, pues fueron salvados de la maldición asesina que se desató. El tremendo derramamiento de sangre en Malak había sido un sacrificio votivo. Angron y la espada ejecutora, mientras la energía del motor coral era en el canal por el cual fluía su poder. La justicia sobrenatural se había manifestado, castigando a los mortales que osaron desafiar el orden natural de la hechicería. Los que quedaron atrapados en el sistema de Malak fueron los primeros en sentir el peso de la maldición. De repente, aquellos combatientes mortales que antes luchaban por la supervivencia y la causa, se vieron consumidos por el trauma, temblando y jadeando mientras la rabia y la locura se apoderaba de ellos. Uno a uno los malditos alzaron la mirada hacia el cielo y aullaron de furia antes de lanzarse hacia sus semejantes con la mente sumida en un torbellino de ira y dolor. Amigos y enemigos se volvieron indistinguibles, y las palabras dieron paso a gritos de adoración a Corne. Algunos apuntaron sus armas a quienes les rodeaban, mientras que otros se lanzaron en combate cuerpo a cuerpo, hundiendo sus garras y colmillos en la carne de sus oponentes. Los pilotos de evacuación, consumidos por la furia, se abalanzaron en picado contra aquellos a quien debían rescatar, mientras que los evacuados se enfrentaban unos a otros en un frenesí de sangre y violencia. Las naves de guerra, en su intento desesperado por huir, se vieron acosadas por la tripulación enloquecida, que luchaban entre sí, disparando indiscriminadamente las armas de la nave. Sin embargo, no todos cayeron presa de la maldición. Algunos individuos elegidos al azar lograron escapar de la corrupción solo para sucumbir a manos de sus compañeros infestados. A través de la locura y la destrucción navegaba, imperturbable, Bastor, a bordo del corazón estigio, inmune al caos que lo rodeaba. Bastor, maestro y comandante del corazón estigio, surcaba el tumultuoso océano de la devastación como un navegante infernal.
guiando su nave con una mano firme a través del caos desatado por la destrucción del motor coral. Sus ojos brillaban con la intensidad de la concentración, mientras observaba el panorama desolador ante él. Utilizando las baterías de artillería del arca, abría paso entre los fragmentos de Malak Bael, recogiendo los restos a la deriva de las plataformas de defensa para construir escudos ablativos y desviar los impactos de los enormes escombros. La maldición asesina, que había sumido a los mortales en un estado de locura y violencia descontrolada, no afectaba a Bastor ni a su tripulación, protegidos por el poder de él mismo, que se extendía por toda nave. Mientras los herejes luchaban desesperadamente por hacerse con el control de la nave o enviar tropas hacia su interior, Bastor, con un simple gesto, sellaba puertas, reorientaba sistemas de defensa y desataba criaturas mecánicas para repeler a los invasores. Sin embargo, a pesar de su poder, el arquífice se sentía intrigado por la astucia y determinación de sus adversarios. Decidido a enfrentar su propio desafío, Bastor dirigió su atención hacia el cadáver fracturado de Malak Bael, el planeta partido en dos por las profundas fisuras del muelle sifón del motor coral se extendió ante él con un núcleo fundido solidificado por el frío del vacío. Entre los restos, Bastor detectó el cántico psíquico que había venido a encontrar, irradiando desde el corazón muerto del mundo destrozado. A medida que se acercaba al epicentro de la devastación, la resistencia de la nave de Bastor se veía puesta a prueba por la lluvia de escombros que golpeaba desde todas direcciones. Con habilidad y determinación, Bastor manipulaba la estructura de su nave para protegerla, mientras avanzaba hacia su objetivo. Finalmente llegó a las profundidades sombrías, donde descansaba un fragmento oscuro de roca ígnea, emergiendo entre los restos. Con un gesto decidido, Bastor alzó su martillo y golpeó la roca con fuerza, desatando una explosión de energía que reverberó a través del espacio, tomando el oscuro núcleo en sus garras. Bastor lo examinó con reverencia, sabiendo que sería la piedra angular de sus diseños futuros. Con cuidado, guió la masa de la roca a través del portal disforme, asegurándose de que fuera el último vestigio de su presencia antes de desaparecer en la oscuridad del espacio. Bueno, y con esto terminamos la última parte del libro de Arcas del Augurio Angron. Libro súper divertidísimo en el que vemos a los devoradores de mundo en todo su esplendor, con Angron, con Kar. Es maravilloso ver a los devoradores de mundos actuar y destruir todo, incluso una flota de la era Indomitus, que eso es poco a poco se habla de eso. Y nada, chicos, espero que os haya gustado y nada, próximamente seguiremos con los siguientes libros de Arcas del Augurio. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos vídeos.